Tengo 84 años y la semana pasada me puse de rodillas en la huerta, no de accidente, sino porque vi algo entre las matas de manzanilla que no reconocí y quise verlo de cerca. Me agaché, me arrodillé en la tierra húmeda y me volví a levantar solo. Mi hijo Ernesto, cuando se enteró, me llamó desde Monterrey, preocupado. «Papá, ¿por qué no me avisas cuando pasan esas cosas?» Le dije, «¿Avisarte de qué?» Me levanté. Él no supo qué contestarme, y yo en ese momento tampoco supe bien qué responder. Pero después me quedé pensando toda la tarde entre las plantas, dándole vueltas a algo que no lograba nombrarlo todavía. Parte de esto lo escribí en mi libro, el libro de Remedios Medina. Lo encuentran en la descripción, pero lo que quiero contarles hoy empieza antes del libro. Empieza con una pregunta que me hizo mi nieto Rodrigo hace unos meses, de las que hacen los niños de 12 años sin saber que le cambian a uno la manera de ver las cosas. Quédese, le voy a contar. Si a usted también le preguntan si está bien, cuando usted sabe que sí está, suscríbase y déjeme un comentario. Me gustaría saber lo que usted todavía puede hacer. Me importa saberlo. Rodrigo tiene 12 años. Es el nieto de mi hija Marisol, el del medio, el que desde chico hace preguntas que parecen sencillas y resultan ser todo lo contrario. El domingo que llegó con su madre, andaba yo en la huerta, regando las matas de manzanilla que tengo cerca de la barda del fondo. Llegó por la puerta del patio sin avisar, como siempre hace, con esa costumbre suya de aparecer antes de que uno lo espere. Me miró desde el umbral un momento. Luego preguntó, sin saludar primero, como hacen los de su edad: «Abuelo, ¿tú puedes levantarte del piso solo?» Le dije que sí, sin pensar. «¿Y puedes caminar hasta la esquina sin cansarte?» Sí. «¿Y todavía cocinas tú mismo?» Sí. «¿Y lees los libros de la sala?» Con lentes, pero sí. Marisol desde la cocina le gritó que no me molestara. Rodrigo se fue a ver su teléfono y yo me quedé parado ahí con la manguera en la mano, mirando el romero, pensando en que ese muchacho de 12 años me acababa de hacer preguntas que nadie en décadas me había hecho. Ni el médico del IMSS en ninguna de mis revisiones anuales, ni mis hijos, ni yo mismo, en ninguna de las mañanas que llevo despertándome en esta casa. Nadie me había preguntado lo que sí podía hacer, y yo tampoco me lo había preguntado. Tengo que retroceder un poco para que esto tenga sentido. Cuando me retiré de la Comisión Federal de Electricidad en 1997, tenía 56 años. Llegué a Guadalajara con buen paso, buena salud y la idea honesta de que todavía me faltaba mucho por ver. Y era cierto. Pero a los 60 algo empieza a cambiar. No en el cuerpo primero, sino en la manera en que el mundo lo trata a uno. Le ceden el asiento en el camión antes de que lo pida. Le preguntan 2 veces si necesita ayuda con algo que lleva cargando sin problema desde hace años.
Los vecinos hablan de sus achaques en la conversación como si fueran el tema más importante, el único que merece espacio. Y uno se va acomodando a ese relato sin darse cuenta. No porque alguien lo obligue ni lo empuje, sino porque es el único relato disponible, el único que el mundo parece querer escuchar de un hombre mayor. Así que uno empieza a contarlo diferente. Cuenta los escalones que cuestan más que antes. Cuenta el sueño que ya no llega de un tirón. Cuenta las rodillas que piden tiempo en los días de frío. Cuenta lo que tardó en recuperarse del último catarro. Lleva ese inventario con cuidado, casi con solemnidad, como si envejecer fuera principalmente una serie de cosas que van faltando y que uno tiene la obligación de documentar con precisión. Y lo que queda, lo que todavía está, lo que todavía funciona, eso no lo cuenta nadie. Consuelo me decía algo que yo en esos años no escuché bien. Me lo decía con esa calma suya de enfermera que ya lo había visto todo en el IMSS. Los pacientes que llegaban convencidos de que ya no tenían remedio, aunque todavía lo tenían. Los que se entregaban antes de que la enfermedad los alcanzara de verdad. Me decía, Arturo, el día que dejes de notar lo que te funciona, ese día empieza a no funcionarte. Yo le daba la razón. Le decía, sí, tienes razón, Consuelo. Y seguía contando mis pérdidas como si fueran el único balance que importaba. Eso duró muchos años, más de los que debió haber durado. Esa tarde que Rodrigo se fue, me quedé en la mesa de la cocina más tiempo del habitual. Preparé café solo, sin azúcar, una disciplina que me costó 10 años adoptar y que no voy a abandonar. Y me lo tomé despacio mirando la silla donde se sentaba Consuelo. Esa silla está ahí, no la muevo, es su lugar. Me puse a pensar en las preguntas del niño, pero no en las respuestas que le había dado, que todas habían sido sí, sino en el hecho de que me hubieran sorprendido tanto. ¿Por qué me sorprendieron? Eran preguntas sencillas. ¿Puedes levantarte del piso? ¿Puedes caminar hasta la esquina? ¿Puedes cocinar solo? Son cosas que uno debería dar por sentado, pero yo no las daba por sentado, porque había dejado de notarlas. Hay algo que le pasa al cuerpo de un hombre después de los 70 que nadie le explica bien en la consulta médica. Le explican lo que está fallando, le dan números, la presión, el colesterol, la glucosa, y le señalan lo que está fuera de rango. Lo que está en rango no lo mencionan, como si lo normal no valiera la pena de nombrar, como si solo mereciera atención lo que duele o lo que falta. Ese silencio tiene un costo que nadie contabiliza, porque si usted lleva años escuchando solo lo que falla, al final su cuerpo se convierte en eso, una lista de fallas. Y cuando alguien le pregunta cómo está, usted empieza por el dolor de rodilla, empieza por el sueño que no llega completo, empieza por lo que le cuesta, y lo que puede, eso no lo menciona.
no porque no exista, sino porque nadie se lo ha preguntado y usted ya aprendió que no es el tema. A mis 84 años, yo me levanto a las 5:15. Camino 20 minutos por el barrio todas las tardes. Preparo mi desayuno, avena con nopal, fruta de temporada, miel del tianguis del domingo. Trabajo en la huerta con estas manos que tienen la artritis encima, pero que no se detienen. Leo 2 horas en las mañanas después del desayuno. Recuerdo el nombre de mis 5 nietos, la fecha del cumpleaños de Consuelo, la dirección del taller donde me arreglan los zapatos desde hace 30 años. Y me siento aquí, frente a esta cámara, a contarle a alguien lo que aprendí. Esas cosas no me las pregunta nadie en el IMSS, pero Rodrigo me las preguntó. Hay un capítulo en el libro de Remedios Medina que escribí pensando exactamente en esto, en la diferencia entre los cuerpos que envejecen con conciencia y los que envejecen por inercia. No es un capítulo de plantas ni de preparados, es un capítulo de hábitos. Los que mantienen lo que ya funciona, los que preservan lo que uno todavía tiene y que es tan fácil perder si uno deja de ponerle atención. Lo escribí varias veces porque quería que quedara bien dicho antes de que ya no pudiera revisarlo. Y al contestarle a Rodrigo ese domingo, fue la primera vez en mucho tiempo que me escuché decir sí, solo sí, sin el pero ya no como antes, sin el más o menos, sin la aclaración que uno añade por costumbre para que no parezca que está presumiendo, solo sí. Eso fue nuevo. Y tardé un rato en entender por qué me sentía diferente después de decirlo. Esa noche, después de cenar y lavar los platos, hábito que no he perdido, lavar yo mismo, aunque Marisol siempre dice que no hace falta, fui al cuarto donde guardo los cuadernos. Encendí la lámpara del escritorio. El silencio de la casa a esa hora tiene una textura particular, un peso tranquilo que uno aprende a distinguir cuando lleva años viviendo solo. El cuaderno negro de mi padre está en el segundo cajón, envuelto en una tela de manta que le puse hace años para que el papel no se siga secando. Son más de 150 páginas en la letra apretada de don Jesús Medina, remedios, observaciones, fechas sueltas, notas al margen con otra tinta más pequeña que agregó después, años más tarde. Ese cuaderno tiene 90 años y todavía se puede leer con claridad. Huele a papel viejo y a algo más que no sé nombrar. El campo michoacano, quizás, o simplemente el tiempo. Lo abrí sin buscar nada en particular. A veces lo hago así, sin propósito, solo para estar con él un momento. Y di con una página que había leído antes, pero que esa noche vi diferente. No el texto, la fecha. Mi padre la escribió en el margen superior, como hacía siempre, con su número redondo y seguro, 17 de abril de 1972. Tenía 61 años. La nota decía: hoy sembré 3 surcos yo solo.
Las manos aguantan. Gracias. 8 palabras. Me quedé viendo esa página un buen rato. El café de olla que había llevado ya estaba frío en la taza. Los pájaros de afuera habían callado. La casa tenía ese silencio completo que solo llega bien entrada la noche. Mi padre no escribió lo que le dolía ese día. No escribió lo que ya no podía cargar, ni lo que le había costado más que la semana anterior. Escribió lo que todavía podía y le dio las gracias. ¿A quién? No lo especifica. Si a Dios, si a las plantas, si a nadie en particular. Solo gracias. Un hombre de 61 años en el campo michoacano, con las manos callosas de décadas de trabajo con la tierra, notó que sus manos aguantaban. Lo escribió, no para nadie más. Ese cuaderno era suyo. Nadie más lo leía mientras él vivía. Lo escribió para él, para no perder de vista lo que todavía estaba ahí. Yo tenía esa misma semana 84 años y me había pasado la tarde sorprendido de que un niño de 12 me preguntara si podía levantarme solo del piso. Cerré el cuaderno con cuidado, le puse la tela encima, lo guardé en el cajón. Fui a la huerta aunque ya era tarde, nomás a estar un momento entre las plantas. El olor a romero de noche es diferente al del día, más denso, más quieto, como si la oscuridad lo concentrara. Puse la mano en la tierra, que todavía guardaba algo del calor del sol de la tarde, y me quedé ahí parado, sin hacer nada, sin apurarme a ningún lado. Pensé en don Jesús, sembrando 3 surcos solo y escribiéndolo como si fuera un regalo inesperado. Pensé en Consuelo, diciéndome que el día que deje de notar lo que funciona, ese día empieza a no funcionar. Pensé en Rodrigo preguntando, sin saber el peso de lo que preguntaba. Y por primera vez en mucho tiempo, me quedé pensando en lo que todavía podía ser, sin la aclaración, sin la disculpa, sin el inventario de lo que falta, solo lo que podía, que era bastante, que era más de lo que había notado en años. Al día siguiente me levanté a las 5:15, como siempre. Oscuro todavía fuera, los pájaros apenas empezando su ruido antes del amanecer en el barrio. Preparé el tónico, jengibre, cúrcuma, un poco de limón, la receta que está en el cuaderno de mi padre, aunque yo le he ido haciendo ajustes con los años y los apuntes que me dejó Consuelo. Me lo tomé de pie en la cocina, mirando el patio todavía negro, y me pregunté algo que no me había preguntado en mucho tiempo. ¿Qué puedo hacer hoy? No que me cuesta, no que ya no hago, no que debo cuidar ni que debo evitar. ¿Qué puedo hacer? Me respondí despacio, en silencio, de pie frente al patio oscuro. Puedo levantarme del piso. Puedo caminar hasta la esquina y regresar sin que me lleven. Puedo preparar mi comida. Puedo leer un capítulo entero y recordarlo después. Puedo trabajar en la huerta con estas manos. Puedo recordar los nombres de mis nietos y las cosas que les gustan.
Puedo aprender algo que ayer no sabía. Puedo sentarme frente a esta cámara y contarle a alguien lo que aprendí. 8 cosas. No es poca cosa. A los 80 años, eso es una fortuna que la mayoría no ve porque nadie les enseñó a verla. Porque el mundo entero está diseñado para recordarle a un hombre lo que ya no puede. Los anuncios que le explican en qué va a fallar el cuerpo, los médicos que le señalan los números fuera de rango, los hijos que llaman para preguntar si necesita ayuda, todos bien intencionados, todos mirando hacia lo que falta, pero lo que todavía está, eso solo lo ve usted, y si usted no lo ve, nadie lo ve. Consuelo me lo dijo muchas veces de muchas maneras. Ella, que pasó 26 años en el IMSS, viendo cómo la gente se entregaba a la enfermedad antes de que la enfermedad los alcanzara. El paciente que llegaba convencido de que ya no tenía remedio, y muchas veces sí tenía remedio, pero ya no lo buscaba, porque había dejado de notar lo que le quedaba. Hay una diferencia enorme entre el cuerpo que envejece y el hombre que se rinde. Y esa diferencia no la hace la genética, ni los medicamentos, ni la suerte que tocó. La hace la atención. La hace la decisión que hay que tomar de nuevo cada mañana, de notar lo que todavía aguanta. Mi padre lo escribía en su cuaderno negro, 8 palabras cada vez que algo le aguantaba, y vivió trabajando hasta los 68. Consuelo me lo repetía con palabras de enfermera. Rodrigo me lo preguntó un domingo, sin saber que me estaba haciendo el mayor favor que alguien me ha hecho en años. No tengo intención de desperdiciar lo que me señalaron. Escribí todo esto. Lo que aprendí de don Jesús en el campo michoacano, sembrando surcos con manos que aguantaban. Lo que Consuelo fue anotando en su cuaderno verde durante 26 años en el IMSS, la intersección entre lo que ella sabía de la medicina y lo que yo había heredado de mi padre. Lo que este cuerpo de 84 años me fue enseñando despacio, a base de prueba, de error y de mucha atención a lo que funciona. Lo junté todo, lo ordené con paciencia, lo escribí para que no se perdiera cuando yo ya no esté para contarlo. Le puse nombre, El libro de Remedios Medina. No es un libro de médico, yo no soy médico, nunca lo fui. Es lo que le funciona a un señor que lleva 84 años poniendo atención y escribiendo lo que funciona. El link está en la descripción. Léalo despacio, como leería una carta de alguien que lo conoce. Hay un señor en este canal que tiene 84 años y todavía se arrodilla en la tierra para ver de cerca lo que no reconoce. Ese señor le dice hoy algo que nadie más le va a decir con estas palabras. Lo que usted todavía puede hacer a sus 70, a sus 80 años, eso no es lo esperado, es lo raro, es lo valioso, es lo que merece notarse. Apúntelo.